Bueno, esperemos se escuche bien. Sí. Bueno, vamos a hablar de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular que el Guadalajara lo menciona como el ritmo irregularmente irregular. ¿Y eso por qué? Lo podemos ver reflejado en los QRS, o esto se explica más por los QRS. Vemos que del primer QRS al segundo no es la misma distancia que del segundo al tercero, pero tampoco es la misma distancia que del tercero al cuarto. Entonces, esto es un ritmo irregular, sí, porque no sigue el ritmo sinusal del corazón, no se ve de una manera pues ordenada, pero además es irregular porque este patrón irregular no sigue un patrón en específico, aunque suene así como redundante. ¿Me explico? Entonces, irregularmente irregular. Ahora, para empezar a hablar, vamos a ver qué es primero. ¿Cómo avanzo? Ahí está. Vamos a saber que la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente y que con mayor incidencia nos va a llegar a nuestra consulta. Entonces es por eso que creo que es de las arritmias más importantes y de la que quizá vaya a ser de la que más pueda preguntar. Esta arritmia, la fibrilación auricular, lo vamos a asociar fuertemente a otras enfermedades, no solo cardíacas. Está relacionada, por ejemplo, a insuficiencia cardíaca. Aquí puse problemas en las coronarias, pero quiero decir cuando se tapan las ateroesclerosis o placas de ateroma, a eso me refiero por problemas en las coronarias, valvulopatías como una valvulopatía mitral, que de hecho hay fibrilación auricular mitral de origen mitral, obesidad, diabetes, hipertiroidismo y la edad. De hecho, la edad es de los más importantes porque se dice que de todas las fibrilaciones auriculares, el 90% la tienen pacientes por arriba de 80 años. Entonces se ha relacionado fuertemente a la edad como uno de los factores más importantes. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, vamos a ver que si nos ponemos a pensar, todas las enfermedades con las que están asociadas van a modificar de alguna forma nuestra aurícula. La insuficiencia cardíaca, al haber mal manejo de volúmenes, nos puede llevar a una dilatación de la aurícula. Problemas en las coronarias, una isquemia, un infarto, nos va a llevar a fibrosis de las aurículas. Valvulopatías como la valvulopatía mitral, la estenosis específicamente, nos va a provocar una pues dilatación de la aurícula porque está regresando mucho volumen, así como una insuficiencia mitral y así. Obesidad, diabetes, hipertiroidismo también. El hipertiroidismo también es importante saber porque si nosotros tenemos un paciente en el que no hay motivo o razón alguno de que tenga su fibrilación auricular, es decir, es joven, es mujer joven, no tiene estenosis mitral, no tiene diabetes, no tiene hipertensión, nada, tenemos que hacerle un perfil tiroideo. El hipertiroidismo está súper relacionado y específicamente la hormona T3 está súper relacionado con la fibrilación auricular porque esta hormona estimula constantemente los receptores beta adrenérgicos. Y esto nos puede llevar a dilatación o incluso fibrosis de las aurículas. Y pues bueno, la edad. En la fibrilación auricular vamos a tener una contracción auricular que va desde los 400 hasta los 700 latidos por minuto. Y esto, si lo pensamos, es algo súper loco porque podemos tener a nuestra aurícula casi en fibrilación, o sea, pues sí, no, más bien en fibrilación, en 400 latidos por minuto, pero no todos pasan al ventrículo. Y esto se explica muy bonito gracias a la propiedad que tiene el nodo AB de frenar la mitad de esos impulsos porque sabemos que el nodo AB tiene una vía rápida y tiene una vía lenta. Entonces, esto nos permite detener demasiados de esos impulsos, teniendo así que, bueno, podemos tener una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, es decir, con taquicardia, o con respuesta ventricular lenta, con bradicardia. Y eso lo vamos a ver más adelante. La fibrilación auricular se puede presentar desde forma sintomática, en el 30% de los casos aproximadamente, hasta debutar con formas graves, que también lo vamos a ver más adelante. Y como les dije, gracias al nodo AB, todos esos impulsos no pasan a los ventrículos.
Pero ojo con Wolff Parkinson White, que como lo explicó Morfín, en el Wolff Parkinson White hay un asa accesorio, que es el as de Kent, que conecta directamente la aurícula hasta el ventrículo. Es decir, se salta a la propiedad del nodo AB, se salta al nodo AB y no tiene este frenado fisiológico. Y esto es peligroso, ¿por qué? Porque nos puede llevar a una taquicardia ventricular. Al mandar 400, 700 latidos por minuto a la aurícula, el ventrículo también puede empezar a tener 400 o 700 latidos por minuto, y eso pues se le llama taquicardia ventricular y nos puede llevar a una fibrilación ventricular. Pues bueno, ya sabemos qué es. Y pues bueno, ¿cómo avanzo? Acá. Génesis de la fibrilación auricular. Primero vamos a saber que se inicia con un foco ectópico, es decir, cuando un lugar que no es el nodo sinusal empieza a dar automatismo. Y en este caso, el automatismo lo vamos a ver alrededor de las venas pulmonares. Específicamente en una zona de las venas pulmonares donde se inserta con la aurícula. Ahí hay un pedacito de músculo. Ese músculo tiene unas fibras ordenadas de manera distinta, más desorganizada, lo que la hace susceptible a dar impulsos de manera ectópica, focos ectópicos, que si bien en pacientes sanos sin cardiopatía estructural pueden pasar como focos ectópicos así aislados, en pacientes ya predispuestos, que tengan fibrosis en la aurícula, que tengan dilatación, va a favorecer que estos focos ectópicos den lugar a una microrreentrada. Y ahí lo vemos como en punto número 3. El mantenimiento de la fibrilación auricular es gracias a microrreentradas, así súper desordenadas, como lo vemos, lo podemos ver acá, mira. Acá vemos que en la fibrilación auricular hay impulsos hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Y esa es la diferencia con el flúter auricular. Y bueno, ya que tenemos mantenidas esas microrreentradas, que si bien ya nos lo explicó muy bien Morfín, por ejemplo, tenemos un foco ectópico aquí, ¿no? En la vena pulmonar. Y dan aquí muchas descargas, muchos focos ectópicos. Y si esos focos ectópicos se encuentran con un lugar de fibrosis, un lugar donde haya fibrosis, pues esos focos van a dar vuelta a la fibrosis, porque a fuerzotas tienen que despolarizar. Entonces dan vuelta, entonces se vuelven a encontrar aquí y dan otra vuelta, y dan otra vuelta. Y eso se le llama microrreentradas en el caso de la fibrilación auricular. Entonces, que ya vimos que las reentradas hay la forma fisiológica y la forma por un obstáculo anatómico. En este caso sería por un defecto anatómico, esas microrreentradas. Y pues bueno, también después del mantenimiento de esa fibrilación auricular, esa misma fibrilación auricular nos va a dilatar aún más la aurícula o nos va a generar más fibrosis, y eso va a ser más fácil que tengamos fibrilación auricular. Entonces eso nos va a llevar a que una fibrilación auricular nos genera más fibrilación auricular, y tal cual así viene redactado en las guías. FA genera más FA. Eso es importante saber, porque también es complicado, justamente por eso es complicado tratar una FA, porque casi siempre nos vamos a encontrar con una aurícula vulnerable, lo que nos va a llevar a que sea muy difícil controlarlo. Y pues bueno, como siguiente paso, pues bueno, como resumen, ocupamos un gatillo eléctrico inicial que casi siempre es en las venas pulmonares. Es por eso que les puse esta imagen aquí, porque uno de los tratamientos va a ser pues la ablación de las venas pulmonares. Se les pone un catéter, el catéter de la ablación, se hace el procedimiento de las venas pulmonares y se cancelan estos focos ectópicos para que ya no empiece todo este ciclo vicioso de la fibrilación auricular. Entonces aquí vemos cómo se hace la ablación de las venas pulmonares. Y pues bueno, aquí vamos a ver un poquito de la fisiopatología o de cómo cada cosa nos puede llevar a una fibrilación auricular. Empezando arriba con la hipertensión o enfermedad valvular,
nos va a llevar a una activación crónica del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Esto qué nos va a activar? Pues nos va a activar el sistema nervioso simpático, nos va a aumentar el volumen intracelular mediante la retención de sodio y mediante la retención de agua, lo que nos va a llevar a una cardiomopatía o hipertrofia de las aurículas por un exceso de volumen. Ahora, bueno, fibrosis, como lo veíamos, que la fibrosis es otro mecanismo por el cual se puede mantener una fibrilación auricular por las microrreentradas. Enfermedad de las arterias coronarias nos va a llevar a estadios de hipoxia, de isquemia crónico, y esto nos va a llevar a dos lados, a una disfunción mitocondrial y a una inflamación sistémica, lo que nos llevaría a que la conducción en la aurícula sea heterogénea, es decir, no tenga algún orden, y esto lo podemos recordar aquí como que sea heterogénea este potencial de acción y estas conducciones. Ahora, la hipoxia también por su parte nos va a llevar a disfunción mitocondrial, a estrés oxidativo y pues bueno, todas estas partes nos van a llevar finalmente a la fibrilación auricular, para no hacerlo tan largo. Ya sea por la conducción heterogénea de las aurículas o ya sea por incrementar los latidos ectópicos de la aurícula. Así como el SAOS, también los desórdenes del sueño nos van a llevar a disfunción autonómica, incluso hasta a hipoxia transitorias, pero que en la noche una persona con SAOS puede cursar con cientos de procesos de hipoxia. Entonces obviamente nos va a llevar tanto a estrés oxidativo como a remodelado, a lastimar o a cambiar o a romper estos canales de calcio y igual a provocar que haya más latidos ectópicos. Entonces básicamente mediante todas esas vías se puede llegar a fibrilación auricular. Ahora, vamos a ver que la fibrilación auricular va a ser una situación complicada para los signos y los síntomas, porque pueden ir desde asintomáticos totalmente o síntomas de que súper ambiguos, súper vagos, palpitaciones, disnea, fatiga, intolerancia al ejercicio, mareo, dolor torácico, que esto lo podemos relacionar con mil cosas, las palpitaciones desde ansiedad hasta un infarto, hasta cosas así como totalmente diferentes, la disnea igual por asma, por mal acondicionamiento físico, igual la fatiga, igual la intolerancia al ejercicio, pero que todos estos se explican por bajo gasto, porque al estar la fibrilación auricular, obviamente también disminuye el gasto cardíaco, y síntomas de ese bajo gasto van a ser estos. Incluso hay pacientes que el único síntoma que mencionan es de que están tristes o se sienten así como desanimados, y obviamente porque pues tienen bajo gasto cardíaco, llegan pues menos agua al tinaco y tienen también alteraciones a nivel neuronal, neurocognitivo, que ese es el 30% de los casos asintomáticos, o con cosas muy leves, pero también pueden debutar como con eventos muy graves, como eventos vasculares cerebrales, insuficiencia cardíaca o embolia sistémica. ¿Y por qué las embolias o por qué los infartos, dígase cerebral o infarto a nivel del corazón? Pues muy fácil. Vamos a regresarnos para acá. Al nosotros tener así en nuestra aurícula un desorden totalmente, así mismo va a estar la sangre, va a estar rebotando por todas partes. Y eso nos va a llevar a un estado de estasis sanguínea y un estado procoagulante, porque nuestra sangre pues está rebotando por todas partes, entonces nos puede provocar coágulos, que donde más se pueden formar es en la aurícula izquierda, justamente por las venas pulmonares. Entonces si se forma un coágulo aquí, recordemos que bueno, de la aurícula izquierda pasaría al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo ¿qué sale de ahí? Pues la arteria aorta, ¿no? Entonces pues nos lo puede llevar, ese coágulo nos lo puede llevar tanto a las coronarias, que sea un infarto al miocardio, o también nos lo puede llevar a la carótida interna para que sea un evento vascular cerebral o a alguna otra parte del cuerpo.
Y pues bueno, la guía nos recomienda justamente el ir evaluando el impacto de los síntomas antes y después del tratamiento, para de ahí irnos como guiando y tomando decisiones de qué quitarle, qué agregarle y todo esto. Bueno, vamos a seguir, nomás que lo paré para que no estuviera tan pesado. Ya quedamos en signos y síntomas. Ahorita vuelvo a explicar lo de las microrreentradas y los focos ectópicos, porque creo que no lo expliqué bien y está un poco confuso. Como factores de riesgo vamos a tener los que ya vimos, ¿no? La hipertensión arterial, la edad avanzada, que es el factor de riesgo yo creo que más importante, la obesidad, el SAOS, el alcohol, porque es cardiotóxico, que de hecho hay una causa de fibrilación auricular relacionada al alcohol en los jóvenes, así que sin ninguna enfermedad estructural ni metabólica de base, tras una noche de mucha fiesta y de mucho alcohol, el alcohol, al ser cardiotóxico, provoca una FA, que es el síndrome del corazón festivo. Diabetes, insuficiencia cardíaca, valvulopatía mitral, porque pues la sangre provoca que se regresa a la aurícula, provoca una dilatación auricular, y esto nos va a provocar o nos va a favorecer esas reentradas, y el hipertiroidismo. Aquí dice, estos factores favorecen la remodelación auricular, la inflamación y la fibrosis, predisponiendo a la aparición de fibrilación auricular. Ahora, para clasificar la fibrilación auricular, esta guía, y creo que es la clasificación más importante, por temporalidad. Empezando con la FA, de nuevo diagnóstico. Una FA que te llega al consultorio, le tomas el pulso y lo sientes irregular. Al momento de que le tomas el pulso y lo escuchas con el estetoscopio, dices, achis, no coinciden alguno de los latidos, pues eso nos puede orientar a una FA. Obviamente no la vamos a diagnosticar con el puro así el estetoscopio, pero bueno, le vamos a tomar un electrocardiograma y nos va a aparecer la FA. Entonces, la FA paroxística es una fibrilación auricular que empezó y terminó en un plazo máximo de 7 días. Y casi siempre termina la FA paroxística antes de 48 horas. La siguiente definición es la fibrilación auricular persistente, que son episodios que duran más de 7 días, pero menos de 12 meses. ¿Sí? Aún así con tratamiento. Y aquí abajo yo metería otra fibrilación, otra categoría, que es la FA persistente de larga duración, que dura más de 12 meses a pesar del tratamiento. Pero aún así en la FA persistente de larga duración, como aquí dice, el control del ritmo sigue siendo opción. Todavía le seguimos echando ganas para intentar controlar ese ritmo y esa frecuencia. Contrario a lo que pasa con la fibrilación auricular permanente, que esto es una decisión compartida entre el paciente y el médico. La fibrilación auricular permanente, por definición, es una fibrilación auricular que ya nos resignamos a no poder curarla y vamos a elegir si a lo más controlar la frecuencia, es decir, controlar la frecuencia ventricular. Pero ya no vamos a intentar regresar al paciente a ritmo sinusal. Ya vimos que nos ganó la fibrilación auricular. Entonces ya dijimos, paciente y médico, ¿sabes qué? Tu fibrilación auricular es permanente. Y ya la vamos a dejar así. Que por cierto, ya va en desuso, porque pues habla mal del médico, ¿no? Habla mal de su capacidad para controlar una fibrilación auricular. Entonces cada vez está un poquito más en desuso. Entonces esta es una clasificación por temporalidad, que es la que nos va a ayudar para el tratamiento justamente. Para el diagnóstico, pues bueno, vamos a ver que las guías recomiendan la confirmación mediante un electrocardiograma, idealmente de 12 derivaciones o de una sola derivación, para establecer el diagnóstico de fibrilación auricular y comenzar ahí el tratamiento. Vamos a ver en el electrocardiograma, o bueno, esto en paroxismos, en FAs paroxísticas, vamos a ver que es necesaria, si la sospechamos, es necesaria la aplicación de un Holter, que es una toma de electrocardiograma durante 24, 48, hasta 72 horas, y ahí vamos a ver si se refleja la FA.
Entonces vamos a ver que el estudio de elección pues va a ser un estudio electrocardiográfico en el que un electrocardiograma normal vamos a ver QRS de R a R, la misma distancia, ondas P seguidas de QRS, y así en todos, ¿no? Pero vamos a ver que en una fibrilación auricular no vamos a encontrar ondas P. En cambio, en la línea basal vamos a encontrar ondas F, o F minúscula, que son F de fibrilación. O sea, la aurícula, en lugar de mandar impulsos ordenados, va a mandar estos impulsos todos alocados, que se le llama ondas F, que en la línea basal, en la línea isoeléctrica. No vamos a encontrar ondas P. Los QRS van a estar de una amplitud normal. ¿Y esto a qué se debe? A que el impulso, pues bueno, está pasando por el nodo AB, por el haz de His y todo esto. Entonces el QRS no se modifica, es un QRS estrecho con amplitud normal. Y vamos a ver que es un ritmo irregularmente irregular. Y pues bueno, esas son las características de un electrocardiograma con fibrilación auricular. Ausencias de onda P, presencia de ondas F minúscula, que son las F de fibrilación. Minúsculas o mayúsculas, no me acuerdo, ya me hice bolas. Creo que minúsculas. QRS estrechos y QRS irregularmente irregulares. Aquí lo tenemos, entonces vamos al siguiente. Y aquí tenemos un FA, pero nos llama la atención que es una FA con bradicardia, con una frecuencia más o menos de 50 latidos por minuto. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, también, aunque suene un poco contradictorio, podemos encontrar una fibrilación auricular con respuesta ventricular lenta, que es así como se le llama a cuando el ventrículo está mandando 50 latidos por minuto, por ejemplo, pero estamos en presencia de FA. Y esto pues se puede deber a muchas causas, tanto al uso de medicamentos que frenen el nodo AB, como los betabloqueadores o los calcio antagonistas no dihidropiridínicos, dígase diltiazem o verapamilo, o también se puede deber a que al síndrome del seno enfermo, que nos puede llevar a un síndrome de taquicardia bradicardia. A distintas causas nos puede llevar a una fibrilación auricular con bradicardia, a un bloqueo, que tengamos una FA bloqueada por un bloqueo de las ramas izquierda o derecha de las de His, un bloqueo completo. Pues bueno, esas son las causas de FAs con bradicardia. Y bueno, se me hizo importante anotarlo para que no nos saque de onda o no descartar un diagnóstico de fibrilación auricular si vemos una bradicardia, porque seguimos viendo que tienen las mismas características. Las ondas F, la ausencia de onda P, los RRs irregulares. Es justo por eso que tomé la frecuencia cardíaca así, con 30 cuadritos grandes para que sean 6 segundos. Y bueno, ya contamos 1, 2, 3, 4, 5 QRS en 6 segundos por 10, 50. Entonces la frecuencia cardíaca es 50 latidos por minuto. Entonces muchas cosas nos pueden llevar a una fibrilación auricular que se refleje como con una bradicardia. Y bueno, ya que hicimos el diagnóstico de la fibrilación auricular, es súper importante tener un ecocardiograma también para saber en dónde está el paciente parado y en dónde estamos como nosotros como médicos en ese momento, cómo vamos a tratar esa fibrilación auricular. Y ¿por qué? Porque en este ecocardiograma vamos a encontrar ya sea trombos, ya sea cambios ventriculares, problemas valvulares, como que sea una FA mitral, que tengamos ya en el ventrículo una dilatación o una hipertrofia, que también cambia el tratamiento con eso. O incluso trombos, como en este caso, que encontramos un trombo en la aurícula izquierda, que si en ese momento restablecíamos el ritmo, es decir, regresábamos al paciente a ritmo sinusal, ese trombo se iba a ir al ventrículo y ese ventrículo se iba a ir a sepa dónde, ¿no? En este caso se dio un tratamiento anticoagulante y vimos que el trombo se redujo bastante. Entonces es por eso que es súper importante a una FA, ya sea en el momento que la detectemos, nosotros tener un ecocardiograma para saber pues qué onda, ¿no? Cómo está esa aurícula y qué hay dentro de esa aurícula o de esos ventrículos. Y para el tratamiento, pues bueno, vamos a tener dos formas, ¿no? Primero vamos a ver si el paciente está estable o está inestable. ¿Y eso a qué se refiere? Hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable, con preguntas de si está orientado, si cómo está esa perfusión, la frecuencia cardíaca, la oxigenación, todo eso. Vamos a ver si está estable. Pues bueno, vamos a poder seguir ciertos algoritmos y si está inestable, automáticamente
vamos a darle cardioversión sincronizada. Ojo, no desfibrilación. Cardioversión y desfibrilación son dos cosas distintas. Una cardioversión sincronizada es que tú agarras el monitor, le presionas en sync, en el botón de sincronizar o sincronizado, y ya el propio monitor va a dar una descarga justamente en el pico de... Mira, tenemos aquí el QRS. Ay, güey, está muy grueso. Tenemos el QRS, ¿no? Aquí. Va a dar el pico justamente en la onda R, aquí. Aquí va a dar la cardioversión. Porque si intentamos nosotros dar la cardioversión y le atinamos a la onda T, vamos a saber que aquí se está pues repolarizando muchas de las células, ¿no? Muchas de las células de los ventrículos. Y si nosotros cardiovertimos una célula en el periodo refractario relativo, que es aquí, vamos a provocar algunas arritmias que son peligrosas, ¿no? Y pues bueno, si tenemos al paciente estable, entonces vamos a tener la oportunidad de seguir ciertos manejos y ciertas ay, ¿cómo me regreso aquí? Ahí está. Algoritmos. Y la guía nos menciona que los 3 pilares del manejo de la fibrilación auricular es: 1, el control del riesgo de embolismos o de infartos; 2, el control de los factores de riesgo modificables; y 3, el control de los síntomas, es decir, tanto del ritmo como de la frecuencia. Y ahorita vamos a ver qué escogemos primero, si el ritmo o la frecuencia. Primero, comenzando por los factores modificables, que son estos de aquí abajo. La falla cardíaca es uno de los factores de riesgo que más tenemos que mejorar, porque la falla cardíaca nos lleva a mayor remodelado, entonces la falla cardíaca nos lleva a mayor fibrilación auricular, y la fibrilación auricular nos lleva a una peor falla cardíaca. Entonces, estos son los más importantes que tenemos que modificar: el ejercicio, la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaco, la obesidad, el alcoholismo y el sueño. Bueno, ya vimos por qué es algo importante, pero si a mí me preguntan, yo creo que el más importante sería controlar la falla cardíaca. Y ahora, empezando por el control del riesgo de embolismos, vamos a ver que ocupamos una guía, una escala, que es la escala de Chat-Va. Esta escala de Chat-Va nos va a decir qué tanto riesgo tiene nuestro paciente de formar un trombo. El riesgo de trombosis nos lo va a decir esta guía Chat-Va, que pues bueno, son un acrónimo: C de insuficiencia cardíaca, H de hipertensión, A de edad de 75 años o más, y D de diabetes, S de una historia de EBC, V de enfermedad vascular, y A otra vez de edad, de age. Ahora, antes, la guía 2023 agregaba una S a Chat-Va y se le llamaba Chat-VAS, que hacía referencia al sexo. Ser mujer te sumaba un punto, lo cual, pues bueno, se eligió quitar por cuestiones de practicidad, porque se vio que no era pues relevante, no impactaba tanto el ser mujer o el ser hombre en el riesgo de hacer trombos. Y un valor de 2 o más de este Chat-Va nos va a indicar una anticoagulación. Nos va a decir, ¿sabes qué? Anticoagúlalo porque el riesgo está elevado. Entonces, si el riesgo o si el resultado de Chat-Va es de 2 o más, indica un alto riesgo de trombosis, lo que nos va a llevar o que nos justificaría una anticoagulación. Las guías mencionan que si tiene un Chat-Va de 1, dice así tal cual, considérelo, dice así la guía. Que pues bueno, algunos estudios han visto que entre el Chat-Va 1 y el Chat-Va 2, básicamente los dos tenían el mismo resultado si se anticoagulaba. Pero ojo, que un Chat-Va de 0 automáticamente no nos descarta la anticoagulación, porque si nuestro paciente tiene cardiomiopatía hipertrófica, amiloidosis cardíaca, a pesar de tener un Chat-Va de 0, tenemos que anticoagularlo sí o sí. Y así, aquí dice, la anticoagulación oral está recomendada en todos los pacientes de fibrilación auricular que tengan cardiomiopatía hipertrófica, amiloidosis, a pesar del resultado de Chat-Va. Pues bueno, también estenosis mitral y válvula mecánica son indicadores de anticoagular. Y bueno, ya vamos a anticoagular, pero ¿con qué vamos a anticoagular? Tenemos 2 opciones: a los NACOS y a la warfarina. La guía es muy clara, siempre vamos a preferir
anticoagular con los NACOS, dígase apixaban, rivaroxaban, etc., etc., vamos a preferirlo porque no mostraron inferioridad o superioridad respecto a la warfarina, pero sí mostraron menor riesgo de sangrado intracraneal. Y eso es algo muy importante. Además de que a los NACOS, al apixaban y el rivaroxaban, no necesitas estarle midiendo el INR, lo que te hace un anticoagulante mucho más seguro. ¿Cuándo vamos a usar warfarina? Vamos a preferir la warfarina cuando tenemos válvulas mecánicas o estenosis mitrales de moderadas a severas, o cuando están contraindicados los NACOS justamente. Pero ahora, siempre que anticoagulemos tenemos que evaluar el riesgo de que nuestro paciente no se desangre. ¿Cómo vamos a evaluar el riesgo de que nuestro paciente no se desangre? Vamos a utilizar una escala que se llama Hasbled. Bueno, aquí tenemos dosis y fármacos de los anticoagulantes, de los NACOS. Algo importante de aquí de recalcar es, le damos la dosis, ¿no? Pero no podemos reducirle la dosis así porque se nos antojó. Hay criterios para la reducción de dosis que se los dejo aquí, igual por si le quieren ahí poner pausa y ver los criterios. Son los únicos, las únicas ocasiones en las que podemos reducir la dosis del anticoagulante y reducirla a esta dosis de acá. Y ya que lo anticoagulamos, súper bien, súper chido, pero acuérdense que tenemos que estar evaluando el riesgo de sangrado, porque anticoagular a un paciente no es cualquier cosa. Entonces, tenemos esta escala, la Hasbled, que nos dice ahora, la escala Hasbled nos dice qué tanto riesgo tiene nuestro paciente de desangrarse con la anticoagulación. Y aquí tenemos que saber que un Hasbled, esta escala no nos dice como tal anticoagúlalo o no anticoagúlalo, nos dice como tal qué tanto precaución debemos de tener al anticoagularlo. Es también otro epónimo, H, hipertensión, anormalidades o disfunción renal o hepática, antecedentes de EBC. Tenemos que ser muy juiciosos. Si nos sale un Hasbled de 8, por ejemplo, o de 7, o sea, sabemos que tenemos a un paciente muy inestable para anticoagularlo, pero pues tenemos que ser un poco juiciosos en el sentido de que en este punto, ¿qué nos conviene más? ¿Qué tanto riesgo tiene nuestro paciente de que haga un coágulo y qué tanto riesgo tiene nuestro paciente de que se desangre? Y para eso nos sirve esta escala de Hasbled. No nos dice no lo anticoagules, nada más nos dice qué tanto precaución o qué tanto riesgo tiene nuestro paciente de que anticoagulándolo se nos vaya a desangrar, ¿no? Y entonces quedamos con que un Hasbled no nos va a contraindicar nunca una anticoagulación, pero nos habla mucho del riesgo, ¿no? Si hay contraindicaciones absolutas para anticoagular, sí hay. Un sangrado activo, una cirugía muy reciente, o sea, que nos pueda sangrar de un sitio no compresible. Hay contraindicaciones así, una trombocitopenia severa. ¿Hay contraindicaciones absolutas para anticoagular? Sí. Una cirrosis. Volvemos, perdón, es que me entró una llamada. ¿Qué hacemos si nuestro paciente tiene contraindicado anticoagular? Antes que eso, ¿qué paciente tenemos contraindicado anticoagular? Al paciente con una cirugía de alto riesgo reciente, a un paciente con cirrosis, estadio Child C, a un paciente con trombocitopenia, a un paciente con sangrado activo, por ejemplo, de tubo gastrointestinal. Esos tenemos contraindicado anticoagular. ¿Y qué hacemos cuando tenemos contraindicado anticoagular? Cierre percutáneo de la orejuela izquierda, es lo que nos dice la guía. Ese es básicamente lo que debemos hacer, el cierre percutáneo de la orejuela izquierda. ¿Por qué de la orejuela izquierda? La orejuela izquierda es básicamente un aditamento, un accesorio que tiene nuestro corazón, nuestra aurícula izquierda. Vamos a ver aquí que no hay una imagen, ¿verdad? No. Nuestro corazón tiene a la orejuela izquierda. Ahí es donde más trombos se guardan y donde más trombos se forman. ¿Por qué se pueden formar trombos? Pues ya vimos porque
este, porque la aurícula, al tener esta fibrilación, pues va a provocar que la sangre esté rebotando de un lado para otro y de un lado para otro. Esto nos va a llevar a un estado de estasis sanguínea, y si tenemos también factores de riesgo, nos va a provocar un trombo, y ese trombo se va a ir de la aurícula izquierda, en cierto momento va a pasar al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo sabemos que sale pues la arteria aorta. ¿Cuáles son sus primeras ramas? Las coronarias. Podemos tener un infarto al miocardio. ¿Cuál es la siguiente rama de la arteria aorta? Pues la carótida interna. Esa a dónde va al cerebro. Es decir, podemos tener una isquemia tanto cardíaca como un EBC. Y por eso nos dice, cierre la orejuela izquierda y que sea lo que Dios quiera. Ahora, vamos a ver ahora el manejo de los síntomas, es decir, el control del ritmo y el control de la frecuencia. ¿Qué elegiríamos primero? Pues esa es una gran pregunta que nos hicieron en clase. Muy creativa, por cierto. Las guías nos mencionan como tal. Es que, a ver, la última guía completa que salió de fibrilación auricular, la europea, hay un párrafo en el que dice: considere primero el control de ritmo en pacientes seleccionados. El problema de este apartado es que la guía no nos dice cuáles son los pacientes seleccionados. Podemos inferir cuáles son, pero no nos lo dice. Y es por eso que en clase yo dije, la guía no nos dice como tal que escoger primero si el ritmo o la frecuencia. Es decir, si mantener una frecuencia ventricular abajo de 110 o intentar regresar al paciente a ritmo sinusal. Ahora, pero hay estudios que dicen, ¿cuándo vamos a elegir la frecuencia primero? ¿O cuándo vamos a escoger nada más controlar la frecuencia? En pacientes muy viejitos, en pacientes con aurícula súper dilatada, sabemos que el control de ritmo va a ser casi imposible, y en pacientes con una FA de años que ya hayan hecho cardiopatía estructural también. Con ellos nos vamos a conformar con mantener una frecuencia cardíaca abajo de 110. ¿Cómo lo vamos a lograr? Principalmente, la guía nos menciona con 2 tipos de medicamentos, beta bloqueadores y calcio antagonistas no dihidropiridínicos. Nos meten aquí como una tercera línea de tratamiento a la digoxina, pero cada vez va más en desuso. ¿Por qué? Porque tiene muchísimos efectos adversos. La digoxina actúa inhibiendo la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Y dónde está esa bomba? Literalmente en todos los lados de nuestro cuerpo. Entonces, tiene muchísimos efectos adversos. ¿Cuándo vamos a preferir beta bloqueadores sobre calcio antagonistas no dihidropiridínicos? Cuando tenemos una cardiopatía estructural, cuando tenemos una insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. ¿Qué quiere decir la FEBI reducida? Nuestro ventrículo no está teniendo la contractilidad adecuada, no está logrando soltar el gasto cardíaco adecuado. Y si le metemos calcio antagonistas, pues vamos a tumbar la poca contractilidad que le queda, porque estaremos bloqueando todo el calcio. Entonces, en pacientes con FEBI reducida, menos de 40%, vamos a escoger beta bloqueadores o la digoxina ya de última opción. En este caso, pues eso es esa estrategia del control de la frecuencia y mantener al paciente con frecuencia cardíaca abajo de 110. Ahora, la estrategia para controlar el ritmo, ¿cuándo vamos a buscar o cuándo vamos a luchar por controlar el ritmo? Es decir, de regresar el paciente a sinusal. Cuando tenemos un paciente joven, una FA de reciente diagnóstico, sin cardiopatía estructural, que nuestra aurícula no está dilatada, no tenemos infartos previos, no tenemos fibrosis. ¿Por qué? Porque la fibrosis va a propiciar, nos va a favorecer a las reentradas, que igual ahorita más adelante las terminamos de explicar por si no quedaron claras. En esos pacientes vamos a intentar regresarlos a sinusal. ¿Cómo? Con antiarrítmicos, o sea, una cardioversión farmacológica. Por ejemplo, la amiodarona. La amiodarona va a estar indicada para intentar controlar al paciente sinusal. ¿Por qué? Porque la amiodarona, al bloquear los canales de potasio, va a actuar directamente sobre el tejido auricular y también sobre los haces, pues ya sea el nodo AB o la rama izquierda o derecha de las de His. Entonces nos ayuda de las 2 maneras, tanto a controlar el ritmo y a controlar la frecuencia. ¿Cuándo vamos a elegir la cardioversión eléctrica? Cuando el paciente nos llega en agudo
así súper descompensado, con una estabilidad, más bien con una inestabilidad hemodinámica, ahí vamos a elegir cardiovertirlo eléctricamente. Y ahorita les voy a poner otro esquema de cómo se trata una FA en agudo, que es un esquema muy bonito y que nos va a servir. O la ablación del nodo AB. La ablación del nodo AB, ¿cómo es? Pues tú entras, quemas, por decirlo de alguna forma, el nodo AB, entonces ningún impulso proveniente de la aurícula va a poder pasar al ventrículo. Sí, esto es un problema, por eso a todos los pacientes que se les hace una ablación del nodo AB se les añade aparte un dispositivo de asistencia ventricular o más bien sería un marcapasos, ¿no? Entonces junto con la ablación se le agrega un marcapasos y la guía nos dice se recomienda la amiodarona en pacientes con FA y con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida que requiere tratamiento farmacológico antiarrítmico a largo plazo. Muy bien, entonces ya tenemos la frecuencia y el ritmo. De estas dos formas se controla la frecuencia y el ritmo. Y pues bueno, ya acabamos. Les voy a enseñar el esquema que les digo. Este esquema es de la guía y es los pasos para la cardioversión en la fibrilación auricular. Primero, lo que decíamos, nos llega el paciente y evaluamos. ¿El paciente está hemodinámicamente estable o está hemodinámicamente inestable? Primero vámonos por el caminito en el que el paciente está hemodinámicamente inestable. Ahí lo que les decía, la evidencia clase 1 nos dice cardioversión eléctrica de urgencia con el modo sync, ¿no? Para no atinarle una onda T, que es lo que veíamos. Después verificamos el estado de la anticoagulación lo antes posible y continuar con esto hasta acá. Decidir si continuar con anticoagulación tras la cardioversión. Eso es si el paciente está inestable, básicamente cardioversión eléctrica de urgencia. Ahora, si el paciente está hemodinámicamente estable, está un poquito más largo. Primero vamos a verificar si nuestro paciente estaba previamente anticoagulado. Si ya estaba tomando anticoagulantes en un rango terapéutico, porque sabemos que hay una dosis de inicio y hay una dosis meta a la que tenemos que llegar con todos los fármacos. Si nuestro paciente ya estaba anticoagulado y ya tenía el fármaco a dosis meta, pues bueno, vamos a elegir ahora sí esperar a ver si la FA se cura espontáneamente o vamos a elegir cardiovertirlo, ya sea eléctrica o farmacológicamente. Eléctricamente ya vimos cómo, farmacológicamente con amiodarona. Y luego nos dice acabar, o sea, decidir si continuar con la anticoagulación o si seguirla a corto plazo o seguirla a largo plazo. Si escogimos el paso de esperar, pues literalmente solo nos queda esperar. Ahora, si todavía no había estado recibiendo anticoagulantes, nuestro paciente que llegó hemodinámicamente estable, si todavía no estaba recibiendo anticoagulantes, vamos a valorar. Si la cardioversión no puede esperar porque es de urgencia o lo que sea, vamos a iniciar cardioversión programada lo antes posible. Y si el paciente que todavía no recibe anticoagulantes orales está apto para esperar y para observarlo, pues bueno, vamos a darle una anticoagulación terapéutica durante al menos 3 semanas. Es decir, nos vamos a esperar 3 semanas anticoagulándolo para después cardiovertirlo. Ya que lo cardiovertimos, ya sea eléctrica o farmacológica, si es eléctrica, pues nos va a llevar esto al punto final. Por el otro lado, al paciente que nos esperamos para la cardioversión, más bien que la cardioversión no podía esperar, vamos a ver, nos esperamos un rato, vemos cómo sigue la FA. Si la FA llevaba más de 24 horas, o no sabemos cuánto llevaba esa FA, vamos a cardiovertirla y listo. Eso es lo que decía nuestro esquema de cardioversión para la FA.